Todo el mundo sabía que el heredero rico, Antonio, estaba profundamente enamorado de mí. Hasta aquel año, fui secuestrada. En ese momento, Antonio estaba siendo fotografiado celebrando el cumpleaños de una famosa actriz emergente. Cuando los secuestradores llamaron para pedir rescate, él permaneció completamente indiferente. Jennifer, montar algo así solo para obligarme a volver, ¿de verdad crees que es interesante? Sin dudar ni un segundo, Antonio colgó el teléfono. Al final, caí al mar y desaparecí sin dejar rastro. 5 años después, habiendo perdido la memoria, me casé con el hombre que me salvó, tuve un hijo con él y regresé al país. Quien vino a recogerlo no era otro que Antonio. Hermano, por fin decidiste volver. Entonces me vio de repente de pie detrás de mi esposo. Sus ojos se enrojecieron. Jennifer, sabía que seguías viva. Cuando notó que yo estaba del brazo de mi esposo y sostenía la mano de una niña pequeña, su expresión se oscureció al instante. ¿Quiénes son ellos para ti? Miré al hombre desconocido frente a mí y pregunté confundida. Señor, ¿nos hemos visto antes? Capítulo 1. Todos decían que yo tenía una suerte increíble. El heredero rico, Antonio, estaba locamente enamorado de mí. Me había perseguido sin descanso durante 3 años. La noche en que acepté salir con él, lanzó fuegos artificiales por toda la ciudad, grandiosos y extravagantes. A Antonio siempre le había gustado divertirse. Era el centro de atención donde quiera que iba, y nadie lo había visto preocuparse realmente por alguien. Pero después de empezar a salir conmigo, dejó de ir a discotecas, dejó de montar motocicletas y dejó de juntarse con sus antiguos amigos, porque me había prometido que se entregaría por completo a mí. Así que se contuvo. Volvía temprano a casa todos los días y se quedaba a mi lado. Todos apostaban sobre cuándo se cansaría de la relación. Sin embargo, durante 3 años, me trató igual que siempre. El mes pasado incluso me propuso matrimonio. Habíamos estado juntos tanto tiempo. Todos pensaban que terminaríamos juntos, yo incluida. Pero de repente, me pidió que rompiéramos. Capítulo 2. Fue una mañana de hace medio mes. Ayudé a Antonio a arreglarse la corbata y le di un suave beso en la cara. Sonriendo con dulzura, dije, vete a trabajar. Como siempre, Antonio también besó mi mejilla. Luego, con un tono casual, dijo, Jennifer, terminemos. Lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera comentando sobre el buen clima. Me quedé paralizada, pensando que había oído mal. ¿Qué dijiste? Antonio repitió lo que acababa de decir. ¿Por qué? Esta vez, había un rastro de ternura indescriptible en su voz, pero esa ternura no era para mí y era para otra chica. Me he enamorado de otra persona. Es diferente a ti. Es vivaz, como una llama. No pude seguir escuchando. Basta. ¿Aún recuerdas tu promesa? Dijiste que me amarías toda la vida y que nunca me traicionarías. Antonio se rió, con un tono lleno de burla. Jennifer, ¿cómo puedes ser tan ingenua? ¿De verdad crees lo que dice un hombre? Durante los 3 años que Antonio estuvo conmigo, fue tomando poco a poco el control del negocio familiar. Dejó atrás su imprudencia juvenil y se volvió decisivo y despiadado. Cada uno de sus movimientos transmitía una elegancia imposible de ignorar. Era el tipo de persona que destacaba a primera vista entre la multitud. Y esta vez, la misma determinación que antes usaba con otros, la usó conmigo. Capítulo 3. Tras decir eso, Antonio se marchó y nunca volvió a nuestro hogar. Pensándolo bien, lo de que Antonio me fuera infiel ya tenía señales desde hacía tiempo. No mucho antes, empezó a no volver a casa por las noches, y su cuerpo comenzó a impregnarse del perfume de otra mujer desconocida. Poco a poco, parecía volver a ser el mismo playboy despreocupado de antes. Durante ese tiempo, empecé a recibir mensajes de acoso desde números desconocidos. Bloqueaba uno, y esa persona cambiaba de número para seguir enviándolos. ¿Sabes que Antonio me dijo que en la cama eres como un pez muerto, sin ninguna gracia? No como yo, que soy pura pasión. Está loco por mí. ¿Por qué no dejas de estorbarle a Antonio y rompes con él de una vez? Él y yo somos el uno para el otro. Ni siquiera hace falta que lo digas tú. Antonio me quiere muchísimo. Le dije que quien no es amado es el verdadero tercero, y que estoy dispuesta a estar a su lado sin título ni reconocimiento. ¿Sabes qué respondió? Que rompería contigo. Me ama tanto que jamás permitirá que sufra lo más mínimo. Sospeché que Antonio me estaba siendo infiel. Incluso le enseñé esos mensajes y le pregunté qué significaban. Antonio mostró una expresión de total impaciencia. Jennifer, ya estoy lo suficientemente cansado con el trabajo. ¿Puedes dejar de imaginar cosas y venir a cuestionarme con estos mensajes absurdos de acoso? Durante esos 3 años, había interpretado demasiado bien el papel del hombre reformado. Incluso hacía apenas un mes me había pedido matrimonio. Pensé que simplemente su carrera iba mejor. Tenía más compromisos sociales.
y por eso habían aparecido esos cambios. Incluso llegué a sentirme un poco culpable. Todos estos años. Había sido tan bueno conmigo, no debería haberlo molestado por unos mensajes de acoso enviados por alguien desconocido. Y justo hace un momento, esa persona volvió a enviarme otro mensaje. Ya rompió contigo, ¿verdad? Te lo dije hace tiempo, Antonio es quien más me quiere. Jamás permitirá que sufra lo más mínimo. Si aún tienes un poco de dignidad, recoge tus cosas y lárgate. No me obligues a ir a echarte yo misma. A los pocos días, el abogado de Antonio vino a buscarme y me entregó un grueso contrato. El señor dijo que, ya que estuviste con él 3 años, no te dejará en desventaja mientras firmes. Esta villa en la que vives y 30 millones como compensación serán tuyos. Aturdida, murmuré para mí misma. Vaya forma de no dejarme en desventaja. Capítulo 4. Unos días después, los paparazzi captaron a Antonio comprando a un precio exorbitante un diamante rosa valorado en más de 100 millones, para regalárselo a la famosa joven actriz Susie. Cuando los periodistas le preguntaron a Antonio qué relación tenía con Susie, una sonrisa apareció en sus ojos. Por ahora, solo somos amigos. Antonio ya llevaba tiempo con Susie, probablemente, para evitar que otros pensaran que ella era una tercera que se entrometió en nuestra relación. Montó todo ese espectáculo de volver a conquistarla desde cero. Oh, respondió el periodista con un tono significativo. Afuera todos dicen que usted es un hombre controlado por su pareja. ¿No teme que su prometida se enfade? Antonio guardó silencio por un instante antes de responder. Ya hemos terminado. Así era Antonio. Cuando trataba bien a alguien, lo hacía con todo su corazón, de forma grandiosa y sin reservas. Debajo de la noticia, los comentarios estaban llenos de felicitaciones. Por fin Antonio rompió con su prometida Iceberg. El heredero y nuestra Susie hacen mucha mejor pareja. Claro que sí. La familia de Jennifer ya cayó en desgracia hace tiempo. ¿Cómo podría estar a la altura de Antonio? También los fans de Susie dejaron comentarios en mi cuenta de Weibo. He oído que aún sigues viviendo en la casa de Antonio. Ya rompió contigo. ¿Puedes dejar de arrastrarte y aferrarte a él? Exacto. Lárgate ya. Cuando nuestra Susie se mude, si te ve ahí, seguro que le dará asco. ¿En serio? No me digas que de verdad tienes la cara tan dura. Finalmente, perdí toda esperanza en Antonio y firmé el acuerdo de ruptura. Después de terminar con todo, llamé a mi profesor, el famoso violinista reconocido tanto en el país como en el extranjero. Edward, profesor, ¿la orquesta de su amigo aún necesita gente? Solo falta alguien como tú. ¿No eras tú la que no quería venir porque no podía dejar a Antonio? Él valoraba mi talento musical y me había invitado varias veces a unirme a la orquesta de su amigo para formarme, pero siempre lo rechacé porque no quería separarme de Antonio. Ya rompimos. Mi profesor no se sorprendió en absoluto. Bien hecho. Ese chico apesta desde lejos. Solo estaba frenando tu carrera. Aquí tengo a muchos jóvenes excelentes, más jóvenes y más guapos que Antonio. Cuando vengas, te los presentaré. El tono alegre de mi profesor me contagió, y acepté. Al dejar a Antonio, descubrí que mi mundo en realidad seguía siendo muy amplio. Tras organizar mi futuro, por fin dormí profundamente por primera vez desde que Antonio me pidió romper. A la mañana siguiente, al despertar, recibí una noticia en mi teléfono. La noche anterior, Antonio había celebrado el cumpleaños de Susie, con fuegos artificiales por toda la ciudad, igual de grandiosos. Después, Antonio abrazó a Susie y entraron en un hotel, sin volver a salir. En las fotos, Antonio lucía despreocupado y lleno de energía, pero su mirada hacia Susie estaba llena de ternura. Nunca le gustó cargar mis cosas, pero en su mano sostenía casualmente un bolso de Chanel. Aunque ya había decidido terminar con él, mis ojos aún así se humedecieron. Los fuegos artificiales eran brillantes y grandiosos, pero también efímeros, igual que los sentimientos de Antonio hacia mí. Capítulo 5. Tras ordenar mis emociones, me dirigí al aeropuerto. El destino es impredecible. Pensé que estaba a punto de comenzar una nueva vida, pero en el camino al aeropuerto, fui secuestrada. Cuando volví a despertar, tenía las manos y los pies fuertemente atados, la boca amordazada, incapaz de pedir ayuda, y me encontraba al borde de un acantilado. El viento del mar soplaba con violencia, haciendo que todo el cuerpo doliera. Uno de los secuestradores, al ver que había despertado, llamó a Antonio. Antonio, ¿verdad? Tu prometida está en nuestras manos. Si quieres que siga con vida, transfórmanos 50 millones en efectivo. Al otro lado del teléfono, Antonio permaneció indiferente. Jennifer, ¿montar algo así para obligarme a volver? ¿De verdad crees que es interesante? Sin la menor compasión, colgó el teléfono.
La luz en mis ojos se encendió cuando respondió la llamada, pero tras colgar con frialdad, se fue apagando poco a poco. Antonio pensaba que todo esto era una farsa organizada por mí, para obligarlo a regresar del lado de Susie. El secuestrador se quedó atónito. ¿No decían que Antonio adoraba a su mujer? ¿Qué clase de reacción es esta, jefe? ¿No habremos secuestrado a la persona equivocada? El hombre con cicatriz frunció el ceño. No, ella es Jennifer, la prometida de Antonio. No eran tontos. Buscaron en internet y pronto entendieron lo que pasaba. Maldito desgraciado. Cambió de corazón, y nosotros atrapamos a la persona equivocada. El hombre de la cicatriz dijo, Tony, haz una videollamada a Antonio, que vea lo que le está pasando a Jennifer. Jefe, ese cabrón ya cambió de mujer. Seguro que sigue con otra ahora mismo. Ni con videollamada va a servir de nada. El hombre de la cicatriz apretó los dientes con fuerza. Han estado juntos 3 años. No creo que Antonio realmente la deje morir. Tony volvió a llamar a Antonio. Le colgó. Volvió a llamar. Le colgó otra vez. Siguió insistiendo. Esta vez, Antonio contestó, con evidente impaciencia. Jennifer, ¿no te cansas? ¿Te has vuelto adicta a actuar? Tenía el cabello ligeramente desordenado, la camisa medio abierta, y en la clavícula se notaban claramente varias marcas de besos, como si alguien estuviera marcando su territorio. El fondo era una habitación de hotel. Sobre la gran cama, había ropa esparcida. Alguien pareció susurrarle algo al oído, y su tono se volvió suave. Tranquila, ya termino aquí. La cámara era pequeña. No podía ver bien a la persona a su lado. Solo distinguí un pequeño lunar rojo junto a su oreja. Si no era Susie, ¿quién más podría ser? En ese momento, al borde de la vida o la muerte, con quien estuviera Antonio ya no importaba. Solo esperaba que, por los 3 años que compartimos, pudiera creer en mí una sola vez y salvarme. Tony me empujó hacia el borde del acantilado. Somos secuestradores de verdad. No estamos actuando. Transfiere 50 millones ahora mismo o haremos que tu mujer desaparezca sin dejar rastro. Antonio mostró un instante de duda, pero al momento siguiente, se escuchó la voz burlona de una mujer. Jennifer, ¿de dónde sacaste a estos actores? Están actuando muy bien contigo. El rostro de Antonio se llenó de desprecio. Jennifer, hace tiempo que ya no te amo. Tus trucos no funcionan conmigo. Así es. Antonio me ama a mí, ya rompió contigo. ¿Puedes dejar de aferrarte a él como una desesperada? De verdad das pena. Aquellas palabras enfurecieron a los secuestradores. Me empujaron aún más cerca del borde del acantilado. Te dije que no somos actores. No estamos actuando contigo. El viento del mar inflaba mi ropa. Sentía que era como un pájaro atrapado, en cualquier momento a punto de caer. Con lágrimas en los ojos, miré a Antonio suplicante, negando desesperadamente con la cabeza. No estoy actuando. ¿Puedes creer en mí sea una vez? Aún soy joven. Tengo un futuro por delante. No quiero morir en ese mar frío y oscuro. Susie soltó una risa suave. Jennifer, con esa actuación, es una pena que no seas actriz. El desprecio en los ojos de Antonio se intensificó. Jennifer, detesto que me engañen. Verte así ahora me resulta repugnante. Ya basta. Antonio, Susie se aferró a su brazo con tono coqueto. No pierdas el tiempo con ellos. Me prometiste que luego me llevarías de compras. Antonio besó la mejilla de Susie. Su tono, completamente distinto al de antes, era extremadamente tierno. ¿Cómo podría olvidar algo que tiene que ver contigo? Capítulo 6. Los dos comenzaron a mostrar su amor como si no hubiera nadie más, ignorando por completo a los secuestradores. Estos se enfurecieron aún más. ¿Te crees que no soy capaz de tirar a tu mujer al mar? Antonio respondió con tono burlón. Pues hazlo. Eso mismo, añadió Susie, echando más leña al fuego. Deja de hablar y actúa. Pareces un payaso. El hombre de la cicatriz ya lo había entendido. Antonio realmente ya no sentía nada por mí, y no conseguiría ningún rescate de él. Hizo una señal a Tony para que colgara y me dejara ir. Ellos querían dinero, no vidas. Pero Tony ya había sido provocado por las palabras de Antonio. Tú mismo me dijiste que lo hiciera. Luego no te arrepientas. Al segundo siguiente, Tony me empujó por el acantilado. En el rabillo del ojo, vi que la sonrisa burlona en los labios de Antonio se congelaba, transformándose en incredulidad, con los ojos casi desorbitados. En el aire resonaba su grito desesperado. Jennifer. O tal vez solo fue una ilusión mía. Caí al mar. Sentí como si todos mis órganos se hicieran pedazos. El dolor era insoportable. El agua del mar estaba helada. A medida que mi cuerpo se hundía, mi visión se volvía cada vez más oscura. El aire en mis pulmones se agotaba poco a poco, hasta que perdí el conocimiento. Cuando desperté de nuevo, estaba en un hospital, con todo el cuerpo envuelto en vendas.
como una momia. A mi lado, había un hombre apuesto sentado. Estaba leyendo, con un aire tranquilo y sereno. Mi movimiento llamó su atención. Por fin despertaste. En sus ojos, normalmente calmados, aparecieron ondas de emoción. ¿Quién eres?, pregunté. El hombre se quedó atónito. ¿No me recuerdas? Intenté recordar, pero mi mente estaba completamente en blanco. Cuanto más lo intentaba, más me dolía la cabeza. El hombre tomó mi mano y dijo con voz suave: Jennifer, no pasa nada si no recuerdas. Solo necesitas recordar que soy tu novio. ¿Mi novio? Al ver la duda en mis ojos, su tono se volvió firme. Así es, soy tu novio. Capítulo 7. El hombre se llamaba Héctor. Me mostró fotos nuestras. Un chico y una chica jóvenes sonreían dulcemente frente a la cámara. El hombre frente a mí era mucho más alto que el joven de camisa blanca en las fotos. Tenía hombros anchos, y su rostro había perdido la ingenuidad juvenil, mostrando rasgos más definidos. Su aura no había cambiado demasiado. Me transmitía una sensación limpia, como la nieve. Solo sus ojos eran profundos y oscuros, pero cuando me miraba, su mirada era increíblemente atenta y suave. Héctor me daba una sensación muy extraña y contradictoria. Dijo que, debido a un accidente, caí al mar y él me rescató. También dijo que mi familia había fallecido, y que yo vivía con él. Me sentí confundida. ¿Por qué todas estas fotos son de hace varios años? Porque tuve un accidente de coche y estuve en coma durante años. Durante ese tiempo, tú nunca me abandonaste y cuidaste de mí, dijo Héctor con voz suave. Ahora me toca a mí cuidarte. Eran palabras simples, pero al salir de su boca sonaban como la más dulce de las confesiones. Sentí un leve calor en las orejas. Debe de ser muy duro. Héctor se inclinó y me abrazó suavemente. Tú lo has pasado mucho peor. Si pudiera, preferiría sufrir yo en tu lugar. Su aroma fresco me envolvió. Me di cuenta de que no sentía ningún rechazo hacia su contacto. Mi cuerpo incluso se relajó, y la única parte que podía mover, mi mejilla, se frotó ligeramente contra la suya. De repente, empecé a creer que realmente era mi novio. Capítulo 8. Después de que desperté, Héctor permaneció a mi lado en todo momento, sin separarse ni un instante, como si yo fuera un tesoro recuperado tras haberlo perdido. Héctor, ¿no tienes trabajo? Héctor sonrió. Mi trabajo más importante es cuidarte, dijo mientras pelaba una manzana. Además, antes me llamabas Héctor. ¿Héctor? Pensé que llamarlo solo por su nombre sería incómodo, pero cuando lo dije en voz alta, sonó natural e íntimo, como si siempre hubiera sido así. Probablemente, antes siempre lo llamaba de esa manera. Pasaron algunos días más. Cuando mi cuerpo empezó a recuperarse un poco, comencé con la rehabilitación. Entonces comprendí lo que Héctor quería decir con, tú lo pasaste peor. La rehabilitación ya no podía describirse como dura, era extremadamente dolorosa, incluso desesperante. Era como caminar por un túnel oscuro sin saber dónde estaba la salida. Y Héctor siempre estaba a mi lado, como una pequeña luz que me guiaba hacia adelante. Los constantes fracasos hicieron que empezara a desesperarme. Incluso llegué a resentir a quienes estaban a mi alrededor y solo sabían consolarme. Una vez más, caí al suelo y no pude levantarme durante mucho tiempo. Cuando Héctor me animó a levantarme, la ira y la frustración nublaron mi mente. Héctor no entendía cuánto dolor y sufrimiento estaba soportando. Solo decía, todo mejorará. Yo también pasé por lo mismo. De repente, le mordí el brazo. Mis dientes atravesaron su piel y carne, y sentí una extraña sensación de alivio. No fue hasta que el sabor intenso de la sangre llenó mi boca que me di cuenta de lo que había hecho. Me disculpé desesperadamente con Héctor, pero él solo besó mis lágrimas una por una. Porque eres Jennifer. Puedes hacerme lo que quieras. En sus ojos solo había tolerancia, como si pudiera aceptar cualquier cosa que yo le hiciera. Sentí culpa, tanto por mí misma como por él, y me esforcé aún más en la rehabilitación. Así pasó un año. Finalmente, pude caminar y correr como una persona normal. El día en que recibí el alta médica, Héctor me propuso matrimonio. Capítulo 9. Por supuesto, acepté. Me mudé con Héctor a la casa donde antes habíamos vivido juntos. Al entrar, los sirvientes me recibieron con familiaridad y respeto. Señorita, bienvenida a casa. Qué alivio que esté bien. Siempre hemos estado preocupados por su salud. Aquellos rostros me resultaban desconocidos. Tampoco sentía ninguna familiaridad con la casa. Incluso tuve que preguntar a los sirvientes dónde estaba el baño. Me dije a mí misma que eso era completamente normal. Después de todo, había perdido la memoria, aunque la casa me resultaba extraña. La decoración era exactamente de mi gusto. Probablemente la había elegido yo misma. Además, los sirvientes conocían perfectamente mis preferencias, qué me gustaba comer y qué no.
pero cuando entré al vestidor, esa sensación de extrañeza volvió a surgir en mi interior. El amplio vestidor estaba lleno en su mayor parte de mi ropa, y solo una pequeña parte era de Héctor. Sin embargo, toda mi ropa era nueva. Ni siquiera le habían quitado las etiquetas. No había ni un solo rastro de que yo hubiera vivido allí antes. ¿Te gusta esta ropa? Le pedí a mi secretaria que la comprara según tus medidas anteriores. No sé en qué momento. Héctor entró y habló de repente. ¿Dónde está mi ropa de antes? Héctor respondió. La doné. ¿Te gustaba usar ropa de temporada? ¿Nunca te quedabas con prendas pasadas de moda? ¿De verdad yo era tan derrochadora? ¿No te gusta? Mañana puedo llevarte a la tienda a probarte más. Mirando sus ojos suaves y llenos de preocupación, todas mis dudas desaparecieron, e incluso sentí un poco de culpa. Desde el principio hasta el final, él siempre había sido bueno conmigo. Incluso si mis padres siguieran vivos, probablemente no podrían tratarme tan bien como él. No debería haber dudado de él. Lo siento. Héctor pareció entender lo que pensaba. Me abrazó suavemente. Su voz, desde arriba, seguía siendo cálida. No pasa nada. Has perdido la memoria. Es normal que estés más sensible. Con la mejilla apoyada en su pecho, podía escuchar los latidos de su corazón, tranquilos y reconfortantes. Capítulo 10. Medio año después, Héctor y yo nos casamos. Yo no tenía familia, y la relación de Héctor con la suya tampoco era muy cercana. Durante todo el tiempo que estuvimos juntos, nunca lo oí hablar de sus padres. Él no lo mencionaba, y yo tampoco preguntaba. Por eso, decidimos casarnos viajando. Héctor era una persona muy gentil, excepto en la intimidad. En sus ojos tranquilos y serenos, se escondía un deseo de posesión casi imperceptible. Cuando lo miraba, él besaba suavemente mis párpados enrojecidos por el llanto. No mires, así, no soy agradable. En realidad, Héctor seguía siendo el mismo Héctor, solo que parecía haber descendido de su pedestal para entrar en el mundo terrenal, y no me desagradaba ese lado suyo. Después de todo, no era el único que sentía placer. Capítulo 11. Mi vida matrimonial con Héctor era feliz y tranquila. Héctor fundó una empresa. A veces estaba ocupado, otras más relajado, y antes de perder la memoria, parecía que yo tenía talento para la música. Bajo la guía de un maestro de violín que Héctor contrató, retomé el violín que había abandonado. Más tarde, conseguí trabajo en una orquesta. Un año después de casarnos, tuvimos una hija adorable, Cindy. Éramos una familia de 3, viviendo en armonía. Hasta que, 2 años después, el padre de Héctor enfermó gravemente, y esa misma noche tuvo que regresar al país. Podía notar que Héctor no quería que yo lo acompañara, pero tampoco quería dejarme en el extranjero. No deseaba separarse de mí por mucho tiempo. El accidente que sufrí en el pasado parecía haberle dejado una sombra profunda. Tenía miedo de perderme. Desde que perdí la memoria, nunca habíamos estado separados más de 2 días. Cuando viajaba con la orquesta, él me acompañaba. Cuando él viajaba por trabajo, también me llevaba con él. Cada vez que salía del trabajo, Héctor siempre venía a recogerme puntualmente. Mis compañeros bromeaban. Jennifer, tu esposo es realmente un amor pegajoso. Al final, cuando Héctor regresó al país, decidió llevarnos con él a Cindy y a mí. Cuando el avión aterrizó, sentí una ligera sensación de ingravidez. Mi corazón se sintió vacío, como si algo estuviera a punto de salirse de control. Capítulo 12. Al llegar al aeropuerto, Cindy quiso comer helado, así que primero la llevé a comprar uno. Mientras tanto, Héctor fue a recoger el equipaje. Cuando terminé de comprar el helado y llevé a Cindy a buscarlo, lo vi conversando con un joven. Sabía quién era, el hermano de Héctor, Antonio. Antes de decidir traerme de vuelta al país, Héctor me había mostrado un álbum familiar para que reconociera a sus parientes. Incluso me preguntó específicamente si recordaba a Antonio. Negué con la cabeza. ¿Es alguien importante para mí? Héctor cerró el álbum con indiferencia. Alguien sin importancia. Solo recuerda mantenerte alejada de él. No es buena persona. En ese momento, Antonio decía con una sonrisa, hermano, por fin decidiste volver. Pero el tono de Héctor no era amable. ¿Por qué viniste tú a recogernos? Pensé que, efectivamente, la relación de Héctor con su familia no era buena. Conociendo su carácter gentil e inofensivo, seguramente su familia le había hecho algo imperdonable. Por extensión, empecé a sentir cierta hostilidad hacia ese hermano suyo al que apenas conocía. Me acerqué al lado de Héctor. Antonio, que estaba sonriendo mientras hablaba con él, de repente clavó su mirada en mí. Primero mostró incredulidad, y poco a poco sus ojos se enrojecieron. Jennifer, sabía que seguías viva. Cuando notó que yo estaba del brazo de Héctor y sostenía la mano de una niña pequeña,
Su rostro se ensombreció de golpe. ¿Quiénes son ellos para ti? Miré al hombre desconocido frente a mí, confundida. Disculpe, señor, ¿nos conocemos? Me resultaba extraño, su tono sonaba como si Héctor fuera mi amante. Capítulo 13. ¿Olvidaste quién soy? Héctor respondió por mí. Hace unos años, Jennifer sufrió un accidente y perdió la memoria. Cállate. ¿Te estaba hablando a ti? Fruncí el ceño. Después de todo, Héctor era el hermano mayor de Antonio. ¿Cómo podía hablarle con ese tono? No era de extrañar que Héctor rara vez regresara al país. Jennifer, mi hermano normalmente no es así. Héctor me sonrió con disculpa. Tal vez hoy ha tenido un mal día. Incluso así, Héctor seguía defendiendo a su hermano, pero viendo la mirada resentida que Antonio le dirigía, estaba claro que no lo apreciaba en absoluto. Me sentí injustamente dolida por Héctor. En ese momento, Cindy habló de repente. Papá, quiero que me cargues. Aquella voz cayó como un rayo sobre Antonio. Lo que más temía se había confirmado. Su rostro se distorsionó de ira. Antonio agarró a Héctor por el cuello de la camisa y le dio un puñetazo. Héctor, tomado por sorpresa, retrocedió tambaleándose unos pasos. En su rostro elegante apareció una marca roja llamativa. Antonio quiso avanzar de nuevo, pero me interpuse delante de Héctor. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Me gritas por él? Los ojos de Antonio estaban llenos de incredulidad y también de agravio. Eso solo me hizo pensar aún más que estaba enfermo. Héctor es mi esposo. Si no lo protejo a él, ¿a quién voy a proteger? ¿A alguien que golpea a mi marido? Entonces, Antonio miró a Héctor detrás de mí y pareció darse cuenta de algo. Lo interrogó. Héctor, podrías haber esquivado el golpe. ¿Por qué no lo hiciste? Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Para que Jennifer se preocupara por ti y me odiara. Apretó los dientes con rabia. Eres un maldito manipulador hipócrita. ¿Qué mente tan retorcida tienes? Claramente el que había hecho mal era Antonio, y aún así intentaba culpar a otros. Ahora entendía perfectamente lo que significa invertir la verdad. Me giré, sin volver a mirar a Antonio, y saqué un pañuelo para limpiar cuidadosamente la sangre de la boca de Héctor. Luego iremos a que te vea un médico. Es solo una herida leve. No es nada. ¿Cómo que no es nada? Si hasta estás frunciendo el ceño del dolor. Héctor sonrió con impotencia. Te he preocupado. A un lado. Antonio rechinaba los dientes con fuerza. Héctor le lanzó una mirada y tomó mi mano. Jennifer, ve a sentarte un momento. Tengo algo que hablar con Antonio. Después de lo que te hizo, ¿qué tienes que hablar con él? Héctor bajó la mirada y suspiró suavemente. Después de todo, es mi hermano. Si realmente me consideraras tu hermano, no deberías saber. Héctor levantó los ojos y miró a Antonio con calma. Antonio pareció quedarse sin voz, como si una mano invisible le apretara la garganta. Después, no supe qué le dijo Héctor a Antonio. Antonio se marchó como un alma en pena, con una expresión al borde del llanto. Resultaba incluso algo lamentable. Capítulo 14. En el coche, le pregunté a Héctor, ¿qué relación tenía yo con tu hermano antes? Cuando me vio contigo, parecía muy molesto. Estuvo enamorado de ti en secreto. No esperaba que yo me casara contigo a sus espaldas, y que además tuviéramos una hija. Recordé su comportamiento violento de antes y fruncí ligeramente el ceño. Aunque no estuviera contigo, jamás habría ninguna posibilidad con él. Claro, dijo Héctor con una ligera burla. Una persona tan despreciable como él no merece estar contigo. Héctor siempre había sido gentil, pero en ese momento mostró, por primera vez, un toque de agresividad. Capítulo 15. Después de acomodarnos a Cindy y a mí, Héctor fue solo a ver a su padre gravemente enfermo. Sentí que no era apropiado. Héctor, soy tu esposa. Debería ir contigo a ver a tu padre. Héctor respondió con calma. El médico dijo que mi padre acaba de ser operado y necesita reposo absoluto. Cuando se recupere un poco, te llevaré a verlo. Tenía sentido. Así que acepté. Antes de irse, Héctor besó suavemente mi frente. Espérame, antes de dormir. Recordé sin razón la escena de la mañana en el aeropuerto, cuando Antonio me vio y perdió el control de sus emociones. Sentía que mi relación con él no era tan simple como un amor secreto del pasado. Tomé la tableta y busqué información sobre Antonio en internet. Era un heredero famoso, y había muchas noticias de escándalo sobre él. La mayoría estaban relacionadas con una actriz llamada Susie. Según internet, tuvo una prometida, pero rompió con ella por Susie, por alguna razón. Poco después también rompió con Susie. Susie provenía de una buena familia, y entró en el mundo del espectáculo por interés personal. En estos años, no se había centrado en su carrera, sino que había estado obsesionada con Antonio, una relación destinada al desastre. En cuanto a la ex prometida de Antonio, no había información sobre ella en internet,
como si alguien la hubiera borrado deliberadamente. Dejé el teléfono. Mi desprecio hacia Antonio aumentó aún más. Así que era un completo mujeriego sin escrúpulos. En el aeropuerto, al saber que yo estaba casada, mostró una expresión devastada, realmente ridícula. En ese momento, sonó mi teléfono. Era una llamada de Héctor. ¿Qué estás haciendo? Su voz, siempre suave, sonaba ligeramente distorsionada a través del teléfono. Miré la tableta a mi lado, donde aún aparecían las noticias sobre Antonio. Estoy leyendo, no sé por qué, pero instintivamente oculté el hecho de que estaba buscando información sobre Antonio. Algo me decía que era mejor no mencionarlo frente a Héctor. Héctor me recordó con cuidado. No leas demasiado tiempo, puede hacerte daño a los ojos. Está bien. Oye, después de ir al hospital, ¿te trataste la herida del labio? Sí, no me engañes. Cuando vuelvas, lo comprobaré yo misma. Héctor soltó una risa suave. De acuerdo, esta noche me quedaré en el hospital. Duerme tú primero. No hace falta que me esperes. A medianoche, me despertó un ruido en la entrada de la casa. Me puse una chaqueta y bajé. Vi a alguien llamando a la puerta. Los sirvientes estaban allí, observando, pero ninguno abría. ¿Quién está afuera? Es el joven señor Antonio. Apenas terminó de hablar. La voz de Antonio llegó desde fuera. Abran la puerta. Tengo algo muy importante que decirle a Jennifer. Capítulo 16. La voz de Antonio era confusa, como si estuviera borracho. Golpeaba la puerta con insistencia, gritando en voz alta. A través del timbre con cámara, un vecino de enfrente abrió su puerta para ver qué pasaba. Déjenlo entrar primero. Los sirvientes mostraron una expresión incómoda. El señor ha dado órdenes de que, excepto él, nadie puede entrar para interrumpir su descanso. Fruncí el ceño. Si Antonio sigue haciendo este escándalo, va a despertar a todos los vecinos. Pero los sirvientes insistieron inesperadamente. Ya hemos llamado a seguridad, pero como está lloviendo mucho, hay una fuga grave en una zona del complejo y están ocupados reparándola. Cuando terminen, vendrán enseguida. Al ver que quería decir algo más, añadieron: señora, el señor también está pensando en su seguridad. El segundo joven amo está borracho y no está en sus cabales. Nadie sabe si podría hacerle daño. Entendía sus razones, pero me sentía incómoda. Era cierto que Héctor se preocupaba por mi seguridad, pero Antonio estaba borracho, y con tantos sirvientes presentes, ¿qué podría hacerme realmente? Además, no teníamos ningún rencor entre nosotros. No tenía motivo alguno para hacerme daño. Por un instante, sentí que me faltaba el aire. Era como un pájaro enjaulado, bien cuidado, protegido, creyendo ser feliz. Pero cuando ese pájaro quería ver el mundo exterior, descubría que no tenía libertad alguna. Sabía que no debía pensar así de Héctor. Después de todo, siempre había sido tan bueno conmigo. Pero aún así, esa idea surgió en mi mente sin poder evitarlo. La semilla de la duda cayó silenciosamente, echó raíces, se extendió como enredaderas y empezó a clavarse poco a poco en mi corazón, provocando un dolor fino y persistente. De repente, surgió en mí un impulso de rebeldía. ¿No van a abrir? Aparté a varios sirvientes. Entonces abriré yo. La puerta se abrió. Antonio, tomado por sorpresa, aún mantenía la postura de golpear, y entró tambaleándose. Afuera llovía intensamente. Estaba completamente empapado, y parecía haberse caído. Su ropa estaba manchada de barro. Se veía más desaliñado que durante el día, como un perro mojado. Al verme, sus ojos brillaron de alegría. Jennifer, por fin aceptaste verme. Tengo que decirte algo, mi hermano no es una buena persona. Di un paso atrás discretamente. ¿Vienes borracho a estas horas solo para hablar mal de Héctor? No, mi hermano de verdad no es buena persona. Es un mentiroso completo. Siempre ha. Basta. Una voz fría como el hielo sonó detrás de Antonio. Héctor había regresado. Capítulo 17. Hermano, ¿no se suponía que debías estar en el hospital, compadre? ¿Esa es la razón por la que aprovechas que no estoy para sembrar discordia entre Jennifer y yo? El rostro de Héctor se volvió sombrío. Con calma, desabrochó los puños de su camisa, dejando al descubierto parte de su antebrazo firme y limpio. Al segundo siguiente, agarró a Antonio por el cuello. El cuello de su camisa le apretaba la garganta con fuerza. Parecía un pez fuera del agua. Su rostro se enrojeció, su garganta reseca, jadeando con dificultad. Borracho, apenas tenía fuerzas para resistirse. Solo podía golpear débilmente la mano de Héctor. Los ojos de Héctor permanecían tranquilos, mirando a su propio hermano como si fuera un pez muerto. Giró ligeramente la muñeca y le dio un puñetazo en la cara. Uno tras otro, el rostro de Antonio quedó cubierto de sangre. Pero Héctor no tenía intención de detenerse.
Era la primera vez que veía ese lado de Héctor, sombrío, violento, con una frialdad absoluta en su expresión. Los sirvientes quedaron paralizados por el aura helada que emanaba de él. Ninguno se atrevió a intervenir. Cuando reaccioné del shock, hablé de inmediato. Héctor, detente, vas a matar a tu hermano. Héctor pareció detenerse en seco. Giró la cabeza hacia mí y me sonrió con cierta disculpa. Jennifer, lo siento, te he asustado. Su tono seguía siendo tan suave como siempre, pero yo me sentía inquieta, confundida. ¿Cómo podía alguien alternar entre crueldad y ternura con tanta facilidad? ¿Realmente conocía al hombre con quien compartía mi vida? Capítulo 18. Héctor arrastró a Antonio hacia afuera. La puerta se cerró. Su voz fría se escuchó débilmente desde fuera. Hace 5 años que quería hacer esto. Antonio, deja de buscar problemas. Si hay una próxima vez. El resto de sus palabras se perdió en el viento. Capítulo 19. Después de todo ese caos, ya no pude dormir. Me senté en el sofá junto a la ventana, con la mente en blanco. Héctor se dio una ducha, limpiando la sangre de su cuerpo, dejando solo el aroma del gel que me gustaba, y luego se acercó a mí. ¿Por qué no duermes todavía? Le devolví la pregunta. ¿Y tú? ¿No dijiste que te quedarías con tu padre? ¿Por qué regresaste? Porque hubo truenos. Le tenía miedo a las tormentas. Había vuelto por mí. Después de lo ocurrido, tenía una sensación de enojo acumulado, como un pez globo hinchado, pero con una sola frase suya. Ese enojo se fue desinflando poco a poco. Me sentí abatida. Héctor, siento que nunca he conocido al verdadero tú. ¿Te asusté hace un momento? Preguntó mirándome. Jennifer, el que conoces es el verdadero yo, porque me importas. Escondo cuidadosamente mi lado oscuro y te muestro lo mejor de mí. Pero si alguien intenta destruir nuestra relación, no me importa usar métodos menos pacíficos. En su mirada había sinceridad. En sus hermosos ojos, solo se reflejaba mi imagen. Todo el mundo quiere mostrar su mejor lado a la persona que ama. Quizá, él tampoco estaba equivocado. Entonces dijo, Jennifer, no tienes que tener miedo. No importa cómo sea yo. Siempre te amaré y nunca te haré daño. Nuestra relación no cambiará por mi culpa. El enojo en mi corazón se disipó un poco más. Entonces, ¿qué era eso que Antonio decía que me estabas ocultando? No lo sé. Abrí ligeramente los ojos. ¿No lo sabes si aún así lo golpeaste? Seguro que iba a hablar mal de mí. Intentando separarnos, sus dedos fríos rozaron mi mejilla, como los de un animal de sangre fría, haciéndome estremecer. Hoy lo viste. No soy exactamente una buena persona. Solo a tu lado lo soy. Tú. Quise decir algo más, pero sus labios fríos me silenciaron. En una noche tan buena, no hablemos de alguien tan desagradable. Sí, Jennifer. Su voz era grave y suave. Mi nombre en sus labios sonaba íntimo y envolvente, como si estuviera cubierto de dulzura, o atrapado en una red llamada ternura. Sumergida en su suavidad, mi mente se volvió un caos, incapaz de pensar. Solo recordaba vagamente que Héctor me levantó en brazos, besándome mientras cerraba la cortina medio abierta. A través de la lluvia difusa, me pareció ver a alguien arrodillado abajo, frente a la casa. O tal vez solo fue una ilusión. Después de todo, ¿quién sería tan tonto como para quedarse bajo la lluvia a medianoche frente a mi casa? Capítulo 20. Cuando el padre de Héctor salió de la unidad de cuidados intensivos, Héctor nos llevó a Cindy y a mí a conocerlo, junto con la madre de Héctor. Al principio, los dos ancianos me miraron con cierta incomodidad, pero con el tiempo, su actitud hacia Cindy y hacia mí se volvió más amable, especialmente la madre de Héctor, que se quitó el brazalete de su muñeca y me lo puso a mí. Se decía que ese brazalete era una herencia para la nuera. Héctor tiene un carácter frío y siempre ha sido independiente. Nunca nos ha dado preocupaciones. A veces temíamos que terminara solo toda su vida. Ahora que estás a su lado, estamos tranquilos. Antes de irnos, vi a Antonio. Su rostro estaba lleno de moretones. Su cara, antes atractiva, ahora resultaba difícil de mirar. Al caminar, incluso cojeaba ligeramente. Aquella noche, Héctor realmente no había sido nada suave con él. En ese momento, Cindy empezó a pedir agua, y Héctor la llevó a comprar algo para beber. Yo fui al baño, así que ninguno de los dos estaba a mi lado. Llamé a Antonio. Sus ojos se iluminaron al instante. Esa noche, me dijiste que Héctor estaba ocultándome algo importante. ¿Qué era? Después de todo, habíamos compartido tanto tiempo, aunque Héctor me había dicho que no tenía secretos y que Antonio solo intentaba difamarlo. Yo aún podía percibir que Héctor se ocultaba algo. La mirada de Antonio se apagó de inmediato. ¿Me llamaste solo para preguntarme eso? Asentí. Antonio cerró los ojos con dolor. Ayer,
Solo te preocupaste por una pequeña herida en el labio de Héctor. Yo estoy así por culpa de él y ni siquiera te importa. Antes no eras así, Jennifer. Antes te importaba mucho. Recordando lo que había visto en internet sobre sus escándalos, respondí directamente. Quizá antes estaba ciega. El dolor en el rostro de Antonio se hizo más evidente. Sonrió con amargura. Todo es culpa mía. Insistí. ¿Qué querías decirme aquella noche? Antonio respondió. Nada. Estaba borracho y armé un escándalo. Perdón por molestarte. ¿De verdad? Lo miré con desconfianza. Antonio evitó mi mirada y forzó una sonrisa. De verdad. Estaba a punto de pasar a su lado cuando, no muy lejos, se escuchó la voz de una mujer con tono caprichoso. Antonio, no camines tan rápido. Espérame. Cuando llegó frente a mí, retrocedió asustada. Su rostro se volvió pálido. Jennifer, ¿eres humana o un fantasma? Era Susie, la mujer que había estado enredada con Antonio durante años. Había visto información sobre ella cuando busqué noticias de Antonio. Susie, cállate. Antonio frunció el ceño. Por supuesto que es humana. ¿Y tú? ¿Puedes dejar de acosarme? Me das asco. Susie ignoró sus palabras y gritó, al borde del colapso. Jennifer, estás viva. De verdad estás viva. ¿Por qué sigues viva? El ceño de Héctor se frunció aún más. Susie, esto es un hospital. ¿Puedes dejar de comportarte como una loca? No tenía intención de involucrarme en sus conflictos, así que me di la vuelta para irme. Al llegar a la esquina, vi a Héctor esperándome. Tomó mi mano. Jennifer, vamos. Héctor, ¿viste que estaba hablando con tu hermano? Lo miré de perfil. ¿Hoy no te preocupa que diga cosas malas sobre ti? No quiero que haya malentendidos entre nosotros. Si tienes dudas sobre mí, está bien que le preguntes para aclararlas, dijo con calma. Además, no he hecho nada malo. ¿Qué tendría que temer? Héctor parecía completamente seguro de sí mismo. Cada vez sentía más que todo había sido producto de mi imaginación. Capítulo 21. Unos días después, el padre de la familia Love recibió el alta. Ese día organizó una cena familiar, y Susie también apareció. Antonio frunció el ceño. ¿Qué hace ella aquí? ¿Dónde están los sirvientes? Sáquenla de inmediato. Varios sirvientes se acercaron a Susie. Señorita, ya lo ha visto. El señor no desea verla aquí. Por favor, retírese. Susie, indignada, dijo. Antonio, tú dijiste que me amabas. ¿Con qué derecho me rechazas? ¿En qué soy inferior a Jennifer? Cuando creías que estaba muerta, no dejabas de pensar en ella. Ahora que está viva, ¿acaso también vas a...? Cállate. Antonio me lanzó una mirada feroz. Luego se giró hacia mí y explicó con urgencia. Jennifer, no escuches sus tonterías. Hace 5 años ya terminé con Susie. Es ella la que no deja de perseguirme. En ese instante, el rostro de Susie se volvió extremadamente desagradable. No esperaba que, ante su comportamiento histérico y obsesivo, la primera reacción de Antonio fuera explicarse ante mí. Me sentí confundida. Hace 5 años, fue el año en que tuve el accidente. Justo ese mismo año, Antonio y Susie rompieron. ¿Mi accidente tuvo algo que ver con ellos? Héctor había permanecido en silencio todo el tiempo. Hasta entonces, habló. Ya basta. Esto es un asunto entre tú y la señorita Susie. No involucren a Jennifer. Les lanzó una mirada ligera, pero esa mirada, aunque sutil, parecía pesar como una montaña sobre ellos. Ninguno volvió a decir nada. Héctor y yo nos dirigimos al salón. Al alejarnos unos pasos, aún podía sentir la mirada llena de odio de Susie clavada en mí. Tenía la sensación de que no se rendiría tan fácilmente. Y efectivamente, el día antes de que Héctor y yo volviéramos al extranjero, Susie me envió una solicitud de amistad. En la solicitud solo había una frase. Jennifer, no creas que has ganado. Toda tu supuesta vida feliz es una mentira total. Acepté la solicitud y le pregunté qué quería decir. Susie me citó en una cafetería, pero rechacé. No olvidé la mirada llena de odio que me dirigió aquel día. La curiosidad mata. La verdad es importante, pero ya había muerto una vez. Ahora mi seguridad era más importante. Pensé que, si Susie me odiaba tanto y no soportaba verme feliz, aunque no aceptara su invitación, igualmente me diría la verdad. Y no me equivoqué. Después de responderle, si quieres hablar, habla. Si no, no. Me envió un archivo. La verdad que quieres saber está ahí. Mi razón me decía que era una caja de Pandora. Si la abría, la vida feliz que tenía ahora podría desaparecer. Pero no quería vivir como una ignorante. Abrí el archivo. La verdad que había estado oculta durante 5 años comenzó a desplegarse ante mí. Resultó que mi novio no era Héctor, sino su hermano Antonio. Y aquella caída al mar no fue un accidente, había sido secuestrada.
cuando los secuestradores pidieron rescate, Antonio, perdido en el mundo de Susie, decidió no salvarme. Con razón, aquella noche, borracho, insistía en querer decirme la verdad, pero cuando recuperó la sobriedad, evitó el tema. Tenía miedo de que, si yo conocía la verdad, lo odiara. Y Héctor, el hombre más cercano y en quien más confiaba, también era quien más me había engañado. Apreté con fuerza el teléfono. Mi vida, aparentemente perfecta, no era más que un castillo en el aire construido sobre mentiras. Y ahora, ese castillo estaba a punto de derrumbarse. No me arrepentía de haber conocido esta cruel verdad. Enfrentar el dolor de la realidad era mejor que vivir como una tonta. Después de todo, el dolor siempre pasa, como una herida que, con el tiempo, forma costra y sana, aunque el proceso sea difícil. Héctor entró en la habitación. Ya había preparado el equipaje. Al verme aún sentada en el sofá, aturdida, no me reprochó nada. En cambio, preguntó con dulzura: Jennifer, ¿quieres que te ayude a hacer la maleta? Héctor seguía siendo tan amable como siempre. Pero en ese momento, el hombre frente a mí me resultaba completamente desconocido. Héctor, lo llamé. Tenemos que hablar. Capítulo 22. Le mostré a Héctor el archivo que me había enviado Susie. Héctor lo hojeó rápidamente y lo dejó a un lado. Su expresión permanecía tranquila, como si hubiera esperado este día desde hace tiempo. Héctor, ¿tienes algo que explicar? Héctor suspiró suavemente. Jennifer, no es algo agradable. Quizás sea mejor olvidarlo. Repliqué con firmeza. Esto es asunto mío. Tengo derecho a conocer la verdad. En aquel entonces estabas gravemente herida. Tenía miedo de que, si conocías la verdad, no pudieras superarlo. Pensé en decírtelo cuando te recuperaras. Pero luego, tuve pensamientos egoístas. Que tu mundo solo me tuviera a mí tampoco estaba mal, explicó con calma. Pero nunca pensé en ocultártelo toda la vida. El día que te traje de vuelta al país, ya estaba preparado para que descubrieras la verdad. Héctor estaba sorprendentemente sereno, con una mirada clara. Las palabras de reproche llegaron a mis labios, pero no pude decirlas. Entonces, ¿qué eres realmente para mí? Héctor dijo que éramos amigos de la infancia, que crecimos juntos. Si nada hubiera pasado, habríamos terminado casándonos. El día de mi cumpleaños, él iba a confesarse, pero sufrió un accidente de coche y quedó en coma durante 3 años. Cuando despertó, yo ya era la novia de Antonio. Le tomó 2 años recuperarse, y no tenía intención de interferir en nuestra relación. Más tarde, al ver que no era feliz, regresó al país y, por casualidad, me salvó. Jennifer, solo te llevé de vuelta al camino que te correspondía. Hablé en voz baja. ¿Estás tan seguro de que, si no hubiera pasado nada, yo habría estado contigo? Así debía ser. Yo te pertenezco, igual que tú me perteneces a mí. Su tono era calmado, pero escondía una leve obsesión. Jennifer, si realmente no me quisieras, aunque te dijera que soy tu novio, no habrías aceptado estar conmigo, ¿verdad? Tenía sentido, pero eso no cambiaba el hecho de que mi supuesta vida feliz estaba construida sobre una mentira. Apreté los labios, con el rostro pálido. Necesito tiempo para asimilar todo esto. De acuerdo, podemos retrasar el regreso, Héctor. Al ver mi palidez, me sirvió un vaso de agua con miel. Jennifer, lo siento, esta vez te he hecho daño. Giré la cabeza, evitando mirar su rostro suave. Temía que, si lo hacía, acabaría perdonándolo demasiado fácilmente. Capítulo 23. Quedé con Antonio en una cafetería. Héctor había podido engañarme durante 5 años sin dejar rastro. Incluso ahora que había sido sincero, no podía confiar completamente en sus palabras. Nada más verlo. Fui directa al punto. Susie me contó todo sobre nuestro pasado. Ya lo sabes. Antonio sonrió con amargura. Debes odiarme profundamente. No, respondí con calma. Todo eso ya lo he olvidado. No hay amor ni odio. Solo, me pareces repugnante. En ese instante, el rostro de Antonio se volvió pálido. Su voz era amarga. Fui yo quien se ilusionó. Ni siquiera merezco que me odies. No me afectó en absoluto. Un completo desgraciado. ¿Dónde estaba antes? Ahora fingía un amor profundo que solo resultaba nauseabundo. Tomé un sorbo de café. ¿Puedes contarme sobre mi relación con Héctor? Quizá por culpa o arrepentimiento. Antonio asintió. Está bien, te contaré todo lo que sé, por lo que me dijo. Confirmé que, esta vez, Héctor no me había mentido. Pero también escuché algo inesperado. Capítulo 24. Después de obtener de Antonio la información que quería, estaba a punto de irme cuando me detuvo. ¿Qué más pasa? Antonio me miró, dudando, bajó la mirada, bebió un gran sorbo de café, como si hubiera tomado una decisión, y dijo: Jennifer, en realidad,
No perdiste la memoria solo una vez. Abrí ligeramente los ojos. ¿Qué quieres decir? Antonio explicó. En aquel entonces, cuando mi hermano tuvo el accidente, no sabíamos si viviría o moriría. Tú estabas muy preocupada, mentalmente inestable, y en uno de los viajes para verlo, tuviste un accidente de coche. No sufriste heridas graves, pero se formó un coágulo en tu cerebro que comprimió los nervios, y perdiste los recuerdos relacionados con mi hermano. Creo que tu segunda amnesia fue una secuela de aquel accidente. Fue entonces cuando aproveché la situación y te perseguí durante años, hasta conseguirlo. Pero me di cuenta de que, incluso sin memoria, en tu corazón seguía estando mi hermano. Cocinaba sus platos favoritos para mí, y a veces, sin darte cuenta, me llamabas por su nombre. Eso me volvía loco de celos, pero no podía hacer nada. Después conocí a Susie. Ella se parecía mucho a ti antes de perder la memoria, alegre, apasionada, y lo más importante, ella me quería. Así que permití que se acercara a mí. Pensé que lo que me gustaba no eras tú, sino ese tipo de persona, pero luego me di cuenta de que estaba completamente equivocado. Tú eres tú, irreemplazable. Estos años han sido muy dolorosos para mí. Me arrepiento muchísimo de no haberte salvado cuando los secuestradores pidieron rescate. Te extrañé tanto. Solo podía dormir tomando grandes cantidades de somníferos. Jennifer, lo siento. Antonio se cubrió el rostro, con una expresión de profundo dolor. Al verlo así, no sentí nada, incluso me resultó aún más repugnante. Levanté la mano y le di 2 bofetadas. Antonio, puedes decirme lo que quieras, pero no te engañes a ti mismo. Fuiste tú quien me engañó, tú quien me persiguió, y tú quien, después de conseguirme, me hirió sin escrúpulos. ¿Para quién estás actuando ahora con esta falsa culpa y amor? ¿No te parece ridículo? Jennifer, de verdad me arrepiento. Cuando entendí mis sentimientos, rompí con Susie. Todos estos años ha sido ella la que no ha dejado de perseguirme. Lo interrumpí con una risa fría. Si de verdad me hubieras amado, al enterarte de mi muerte deberías haber muerto conmigo. Pero mira que bien has vivido, comiendo bien, durmiendo bien. Yo perdí la vida, tú solo perdiste el amor. ¿De verdad crees que con una disculpa te voy a perdonar? Sigue soñando. Me di la vuelta y me fui. Las palabras lo dejaron tambaleándose, como si fuera a caer. Quiso explicar algo, pero no pudo. Y de repente, lo entendí. Para mí, Héctor era diferente. Ambos me habían engañado. Pero a Antonio le di 2 bofetadas sin dudar, mientras que con Héctor fui capaz de mantener la calma y pedirle una explicación. Quizá, como Héctor decía, lo amo, tanto antes como después de perder la memoria. Capítulo 25. Al salir de la cafetería, me dirigí hacia el estacionamiento. De repente, un coche se lanzó hacia mí a toda velocidad. Quien conducía era Susie. Su rostro estaba distorsionado, gritando que muriera. Todo ocurrió demasiado rápido. No tuve tiempo de esquivar. Justo cuando el coche estaba a punto de atropellarme, Antonio corrió hacia mí y me empujó. Mi mundo dio vueltas. Cuando recuperé la conciencia, Antonio estaba tirado en el suelo, cubierto de sangre, y Susie, fuera de control, había chocado contra un pilar. El coche quedó deformado, y ella quedó atrapada dentro. Al darse cuenta de que había atropellado a Antonio, empezó a arrancarse el cabello como una loca. Antonio, ¿por qué la salvaste? ¿La amas tanto? Antonio escupía sangre sin parar, pero aún así me sonrió. Jennifer, esta vez, por fin te salvé. Capítulo 26. Después, todo fue un caos. Llegaron la policía, las ambulancias, todo se mezcló en un ruido ensordecedor. Susie fue detenida por la policía, maldiciéndome con odio. Antonio fue llevado a urgencias. Llamé a Héctor. No podía explicarle todo por teléfono. Solo le dije que Antonio estaba en el hospital y que viniera lo antes posible. Héctor llegó rápidamente. Su expresión era de pánico. Me sujetó por los hombros. Jennifer, ¿estás bien? Negué con la cabeza. El que está herido es tu hermano. Él me salvó. Mientras tú estés bien, es suficiente. En todo el camino no dejé de preocuparme por ti. Héctor me abrazó con fuerza, como si quisiera fundirme en su cuerpo. Su mejilla rozó mi piel, fría, su cuerpo temblaba ligeramente. Era la primera vez que lo veía tan fuera de sí, cuando me acompañaba en la rehabilitación. Incluso cuando le mordí el brazo hasta hacerlo sangrar, él permaneció tranquilo, mirándome con paciencia y preguntando, Jennifer, ¿te sientes mejor ahora? Después de un rato, Héctor se calmó y volvió a su habitual serenidad. Me preguntó en detalle lo que había ocurrido entre Antonio, Susie y yo ese día. No oculté nada. Incluso le conté la conversación que tuve con Antonio. La mirada de Héctor se volvió fría. Así que utilizó métodos tan despreciables para conseguir estar contigo. Tú hiciste lo mismo. No es igual. Héctor acarició suavemente mi rostro.
recorriéndolo con la mirada. Tú me amas, aunque hayas perdido la memoria. Amarme sigue siendo tu instinto. ¿No es así? Con o sin engaños, habríamos terminado juntos. Entonces, Héctor, reconciliémonos. Se quedó atónito. ¿Qué? Héctor, te perdono. En ese instante entre la vida y la muerte, cuando el coche de Susie venía hacia mí, lo único que pensé fue, ¿qué pasaría con Héctor y Cindy si yo moría? Al final, sigo amando a Héctor, tanto antes como después de perder la memoria. Entonces, ¿para qué seguir complicándolo todo? ¿Para qué hacernos daño mutuamente y desperdiciar el tiempo? Solo había algo que no entendía. En realidad, no necesitabas mentirme. En mi momento más oscuro y desesperado, fuiste tú quien me salvó y me acompañó durante un año. En ese entonces, eras la única luz en mi vida. Si te hubieras confesado, habría aceptado. Héctor respondió, Jennifer, perdimos demasiados años. No quería esperar, ni arriesgarme. Engañarte fue un error mío, pero no me arrepiento, porque le importaba demasiado. No se atrevía a arriesgarse a ese pequeño pero posible rechazo. Al final, dijo en voz apenas audible, Jennifer, no soy tan bueno como crees. Capítulo 27. Héctor le había dicho una vez a Jennifer que, cuando despertó del accidente automovilístico y supo que ella y Antonio estaban viviendo bastante bien, no tenía intención de interferir en sus vidas, pero en realidad, Héctor nunca pensó en dejarla ir. En el mismo momento en que despertó, ya estaba planeando arrebatar a Jennifer del lado de Antonio. Incluso en ese entonces, cuando Jennifer estaba con Antonio y llevaba una vida relativamente feliz. Pero, ceder, bendecir y dejar ir nunca existieron en su diccionario. Si alguien puede casarse, también puede divorciarse algún día. Y más aún cuando Jennifer y Antonio ni siquiera estaban casados. Solo eran pareja. En ese momento, Héctor aún no sabía que Jennifer había perdido la memoria. Tampoco la odiaba por haber estado con Antonio durante el tiempo en que él sufrió el accidente, ni por el hecho de que, durante 3 años enteros, ella no lo hubiera visitado ni una sola vez. Jennifer era tan buena persona que, sin duda, Antonio debía haberle impedido hacerlo. Él lo creía firmemente. Durante el tiempo en que se recuperaba del accidente, siempre estuvo pendiente de la mujer que consideraba su amor. Aunque estaba en el extranjero, Héctor envió gente a seguirla, quienes tomaron muchas fotos de la vida cotidiana de Jennifer y se las enviaban. Cuando Jennifer sufrió aquel incidente, también fue gracias a las personas que él había enviado que descubrieron a tiempo que había sido secuestrada y lograron rescatarla. Después, como si el destino estuviera de su lado, Jennifer perdió la memoria, tal como deseaba. Se convirtió en el novio de Jennifer e incluso en su esposo. Desde su perspectiva, su hermano menor era realmente estúpido. Si hubiera sido él, jamás habría traicionado a Jennifer solo porque ella tuviera a otro hombre en su corazón, mientras el hombre a su lado fuera él. Eso era suficiente. Una persona debe saber conformarse. La codicia excesiva solo termina perjudicándote a ti mismo. Si Jennifer desarrollaba otros sentimientos, la culpa era del hombre que se los había despertado. Bastaba con eliminar a ese hombre en silencio. Capítulo 28. Después de la operación, Antonio apenas logró conservar la vida, pero no pudo salvar sus piernas y tuvieron que amputárselas. El resto de su vida tendría que pasarla en una silla de ruedas. Y Susie, por intento de asesinato, fue enviada a prisión. La gente, enfurecida porque Susie había dejado a Antonio en ese estado, también tomó represalias contra su familia. La que alguna vez fue una gran familia comenzó a desmoronarse poco a poco, hasta que pronto cayó en la bancarrota. Cuando Susie salga de prisión en el futuro, lo que la esperará será una vida de penurias. Capítulo 29. Antes de regresar, fui a ver a Antonio, el que en el pasado fue un heredero rico lleno de arrogancia y vitalidad. Ya no tenía aquel porte. En un instante parecía haber envejecido 10 años y tenía canas. En sus ojos había más desgaste y un aire de vacío. Al verme, por fin apareció un poco de brillo en su mirada. «Viniste a verme», dijo, cubriendo con torpeza con una manta la parte inferior vacía de su cuerpo. «Jennifer, no me arrepiento de haberte salvado. Para mí, que puedas vivir bien es más importante que cualquier cosa». Héctor dijo con indiferencia. «Era tu responsabilidad salvarla. Si no fuera por ti, ella no habría sido el objetivo de Susie». La expresión de Antonio se apagó, sonrió con amargura. «Sí, si no fuera por mí, Jennifer no habría sufrido tanto. Todo es culpa mía. Jennifer, ¿ahora puedes perdonarme por todas las cosas idiotas que hice en el pasado?» Aparté la mirada. Todo ya pasó. Ahora que él había terminado así, ya no se trataba de perdonar o no. Simplemente, de repente lo dejé ir en mi corazón, y también lo solté. Capítulo 30. Después de regresar, mi vida con Héctor volvió a la tranquilidad de antes. Una noche,
Después de casarnos, de repente recordé todo lo que había pasado en el pasado. Soñé con aquel banquete de cumpleaños, cuando me enteré de que Héctor había sufrido un accidente automovilístico y que su vida o muerte eran inciertas. Lo devastada y desorientada que me sentí en ese momento. Ese día, ya había percibido que Héctor iba a declararse, así que me puse mi vestido favorito. Me maquillé con esmero y hasta le pedí a una amiga que, pasara lo que pasara, grabara uno de los momentos más hermosos de mi vida, pero nunca imaginé que lo que recibiría no sería su confesión, sino la noticia de su accidente. Mi familia es muy complicada. Mi madre murió, y mi padre se volvió a casar muy pronto. Mi abuelo materno me llevó a vivir con él. En ese entonces yo ya tenía más de 10 años y vivía la mayor parte del tiempo en el internado, así que en realidad no era muy cercana a la familia de mi abuelo. Héctor y yo crecimos juntos desde pequeños. Él era una de las personas más importantes en mi vida. Colapso, desconcierto, confusión, todo tipo de emociones se mezclaron, y mi mente era un caos. En una noche de tormenta, cuando conducía para ir a ver a Héctor, tuve un accidente, y después, terminé envuelta en aquella relación problemática con Antonio. Héctor tenía razón, la mentira que me dijo no hizo más que devolverme al camino que originalmente me correspondía. Nosotros debimos haber estado juntos desde hace mucho tiempo. Jennifer, ¿qué pasa? Héctor se despertó, vio que había encendido una pequeña luz nocturna y que estaba de espaldas a él, y no pudo evitar preguntarme. Nada, tuve una pesadilla, respondí en voz baja. Héctor me dio unas suaves palmadas en la espalda, como si consolara a una niña. No pasa nada, estoy aquí. Me giré y lo abracé. Sí, estás aquí, todo estaba bien.